Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Sixman, donde hoy regresamos con la serie de la guía definitiva del draft, en específico con el último vídeo que nos queda, que es el de los 10 mejores pivots de este draft. Así que nada, ahora después de la introducción os comento un par de cositas que os quiero comentar y hacemos el último vídeo de la serie. Bueno, pues como os estaba comentando en la intro, hoy nos toca el último vídeo de la guía definitiva y nada, lo único que os quería comentar es que agradecería pues que pusieseis hoy un poco en los comentarios qué os ha parecido la serie, qué os han parecido, cuáles son vuestras esperanzas para ese tipo de jugadores, pero bueno, sobre todo que me digáis qué os ha parecido este formato que he hecho así nuevo, para ver si lo queréis que lo repita el año que viene, o si queréis que, bueno, si os mola ese tipo de formatos, a lo mejor como del tipo de vídeo que hago, pero como que los meta como en un tipo de serie, donde pues toquemos distintos puntos, como en este caso lo hemos hecho dividiendo por posiciones. Y nada, agradeceros un montón el apoyo que están teniendo los vídeos, como siempre, la verdad que estoy súper contento. Esta noche es el vídeo, además, esta noche es las finales de la NBA y mañana, por ende, sacaré un vídeo hablando ya de quién ha sido el ganador de la liga. Así que nada, ya despediros, pues igual que os he dicho que agradecería un montón también los comentarios, sobre todo, pues ya os lo comenté, pero agradecería muchísimo pues tanto el apoyo que me habéis estado mostrando como que sigáis mostrando apoyo, porque ahora se viene ya la semana, ya no de vídeo cada 2 días, sino esta semana va a ser vídeo diario. Así que nada, espero que apoyéis un montón y también, bueno, como siempre recordaros que lo estáis viendo por pantalla, que haremos directo tanto la madrugada del 25 y el 26, por ende, tanto el 26 como el 27 a la 1 de la mañana nos conectaremos para el draft, que comenzará a las 2. Y también estáis viendo por pantalla los horarios en Latinoamérica, que lógicamente no lo comenté el otro día, pero a ver, ya lo sabéis vosotros, pero bueno, como lógicamente en el fondo el draft en Estados Unidos es el 25 y el 26, en España yo conecto a la 1 de la mañana el 26 y el 27, pero lógicamente estos horarios se aplican para vuestros días del 25 y el 26. Todo esto dicho, vamos a empezar ya de lleno con los pivots, que como os dije que para mí la de aleros es la posición más profunda y sin ningún tipo de duda la posición a lo mejor en la que más talento en global había, ya que hay muchísimos jugadores que se quedaron fuera. En esta realmente no hay tantos jugadores que se queden fuera, de hecho para mí uno como mucho, que es Vladislav Goldin, pero realmente sí que creo que es una de las posiciones con más talento y creo sin ninguna duda que es mi posición favorita del draft. Porque creo que hay muchísimos jugadores súper interesantes, de distintos perfiles, en puntos completamente opuestos en sus carreras, a pesar de que ni siquiera han debutado en la NBA, pero ya lo iréis entendiendo con el transcurso del vídeo, ¿vale? Y creo que es un gran comienzo, porque empezamos con Roko Zikarsky. Roko Zikarsky es un gigantón, ¿vale? Uno de los 3 jugadores más altos de este draft, y un jugador que, para quien siguiese pues un poco los jugadores de este draft antes de que empezase esta temporada, era un jugador que ya pues supuestamente se consideraba como que iba a ser el segundo mejor pivot de este draft, un poco ahí con Kamal Maluak, y se pensaba que iba a ser un jugador que podía llegar a estar en un top 10 o en una hipotética lotería, o si lo hacía muy bien inclusive en un top 7, top 5, y al final acabó siendo un jugador que ha estado prácticamente todo el proceso del draft fuera. Pero entre que al final, principalmente muchísimos jugadores grandes de este draft que había interesantes se han salido, pues él también, dentro de lo que cabe, ha ganado puestos. Y al final, entre que siempre ha estado ahí rondando, que iba a estar en el puesto 60 y tal, al final, como se ha ido cayendo gente y tal, y bueno, hay equipos que seguro que van a valorar su potencial, está subiendo y va a acabar yendo pues entre el 40 y el 60, muy probablemente. Roko Zikarsky, ¿vale? Como jugador, es un jugador que ha jugado en la NBA, en la liga australiana de baloncesto, y es un chavalín que mide 2,21, que pesa 117 kilos, que tiene una envergadura de 2,25 y que tiene un standing reach de 2,91. Las medidas son locas, como os he comentado, ¿vale? Es uno de los jugadores más altos de este draft, pero en cuanto a juego, como veis, no ha tenido prácticamente protagonismo en los Brisbane Bullets, que ha sido el equipo donde ha jugado en esta temporada. Y la realidad es que, sí, ya lo comentamos en un par de vídeos anteriores con Alex Tui, pero realmente Roko Zikarsky sí que, a pesar de que también ha jugado en una liga de competición, él realmente no ha podido demostrar un mínimo de nivel competitivo real. La realidad es que es un jugador que para mí puede ser que de todos los jugadores que os he traído a lo largo de todos los vídeos del canal, porque de él todavía no se te había traído como las estadísticas en concreto, es un jugador que está extremadamente verde, o sea, extremadamente verde. Yo creo que es un jugador que si llega a la NBA va a tener muchísima G-League. Entiendo que lógicamente va a llegar a la NBA, porque yo, si hubiese sido, a lo mejor hubiese preferido quedarme allí, pero entiendo que a lo mejor él ha priorizado venir a Estados Unidos y
buscar desarrollarse correctamente en la liga. Al final es un tío que está muy limitado de momento, pero que tiene puntos interesantes a favor. No hay que olvidarse que es una persona de más de 2,20 que simplemente por su presencia en la pintura va a intimidar. A eso hay que sumarle que es una persona que, a pesar de no ser del todo atlética y a mi gusto ser un poco torpe, tampoco es extremadamente inteligente leyendo nada. Pero es que es lo que os digo, creo que es alguien que está muy verde y que todos son cualidades a desarrollar. Entonces, creo que si te enamoras por el tacto que puede llegar a tener alrededor de la canasta, por la altura y por el potencial defensivo que puede llegar a tener, porque es real, dentro de lo que cabe, a pesar de ser lento y para mí no del todo descoordinado, como hay algunos jugadores que veremos que son altos pero que sí que son más descoordinados, creo que todo eso se puede trabajar. Y al final es lo que os digo, creo que es un súper proyecto, es uno de los proyectos del draft, sin ningún tipo de duda. Es una persona que no te va a hacer nada, ni en el... Es como, para que lo entendáis, un Tijan Salam, ¿vale? El año pasado. O sea, es una persona que no puedes esperar que te haga nada decente, porque no te va a hacer nada decente ni el primer año ni el segundo. O sea, como mucho ya puede empezar a ser una persona... Bueno, vamos a ver, un jugador de baloncesto que aporte de una manera decente dentro de la liga a su tercer año de carrera. Entonces, creo que es una persona que hay que mirarla a la larga, pero bueno, también es el punto positivo para mí principalmente que tiene él, y es que tiene 18 añitos. Entonces, quedaros con eso. Tampoco creo que tenga un gran potencial como tirador, de hecho, como veis, es que ni ha tirado triples ni nada, pero bueno, podría a lo mejor en un hipotético futuro muy largo, pero no me pega, ¿vale? Y pues como veis, además es que las estadísticas no ha sido nada del otro mundo. O sea, es que ha jugado 12 minutos y, como veis, prácticamente no ha tenido impacto. Que es algo que a lo mejor sí que es lo que más preocupa en la NBA, que es lo único que quiero decir antes de pasar, es que al final sí que preocupa mucho en él, como de decir, si no ha llegado a tener importancia, ni siquiera una importancia mínima dentro de un equipo de la liga australiana, pues ¿qué va a hacer exactamente? Pues bueno, ya veremos. De momento la NBA es una cosa, la NBL es otra cosa, y yo diría paciencia, pero creo que algún equipo que necesite pues simplemente gente interior, yo que sé, imaginaros los Chicago Bulls, ¿vale? Si consiguen tener una segunda ronda en el pick 47 y no han cogido un big en la primera ronda, pues yo le cogería. Me parece una buena apuesta, no pierdes nada y te puede salir muy bien, porque es lo que os digo, es una persona que estaba proyectada para ser muy alta en el draft. Ahora pasamos a un segundo jugador. Recordad que se me olvidó decirlo como siempre, pero no es mi orden, ¿vale? Es el orden que está de consenso, porque ya veréis que hay muchos jugadores que están todos apelotonados, porque por eso os digo que es una posición no tanto de profundidad, porque realmente, sin quitando a Zikarsky, realmente hay como 9 jugadores muy top de pivots, muy tops. Y como vais a ver ahora, es que hay muchos que están entre el pick 40 y 25. Hay como, de los 9 que nos quedan por hablar, hay como 6 que están en ese rango. Entonces es complicado, ¿vale? Ryan Kalkbrenner es un jugador que a muchos de vosotros os sonará, ¿vale? Porque veteranísimo de Creighton, ya tiene 23 añitos, jugador que sus medidas ya eran conocidas, pero bueno, como veis, buenas medidas, 116 metros, 2,16 y 116 kilos, con 2,18 de envergadura y 2,84 de standing reach, lo cual pues son medidas muy buenas, lógicamente, pero es un jugador que ya se debía siempre que es largo y que ha tenido una gran temporada en Creighton, ¿vale? ¿Cuál es el punto principal de Ryan Kalkbrenner y cuáles son sus sus puntos positivos y sus puntos negativos, ¿no? Que creo que es al final lo que ya sabéis que estoy tratando en estos vídeos y un poco el impacto que creo que van a poder tener dentro de la liga. Ryan Kalkbrenner ha sido ya creo que por cuarta vez consecutiva defensor de conferencia dentro de la NCAA, además está en una buena conferencia, lo cual también es importante de reseñar. Y la realidad es que es un jugador que es un poco prototipo moderno de pivot, de buen pivot defensivo, que tiene bastante buen lanzamiento de 3 dentro de lo que cabe. No creo que, por ejemplo, sea mejor lanzador de 3 que Maxime Reynaud, que ya lo veremos más adelante, pero tiene puntos muy positivos. Defensivamente, ¿vale? Que es lo que yo quiero comenzar, porque lógicamente las estadísticas, como veis, han sido fantásticas, porque además ha sido la estrella de Creighton, y los porcentajes también han sido muy buenos. No es el típico que es bueno defensivamente, porque es alto y en la NCAA ha defendido bien porque es alto y pone tapones. No, ¿vale? Ryan Kalkbrenner es una persona que es coordinada defensivamente, que sabe leer bien defensivamente, que sabe defender bien en drop, que sabe interpretar, o sea, es una persona que interpreta bien las acciones defensivas y al final siempre está bien a la hora de, cuando se draftean prospectos en la NBA, ser consciente de cuando realmente una persona o cuando realmente un jugador o un prospecto es capaz no solo de
entender las cosas, sino de procesarlas a tiempo real, que es una cosa que ya veremos, que voy a centrarme bastante en los pivots en este vídeo, más que en otros que no lo he tratado prácticamente, pero es que para mí los pivots es una cosa muy importante, que no es solo la capacidad que tengan los jugadores para interpretar las cosas durante el campo, durante el partido, durante las situaciones en las que se vean envueltos, sino qué nivel tienen para procesar esas cosas a tiempo real, porque una cosa es que las entiendas y otras cosas es que no las proceses y te quedes a medias tintas. Y Ryan Kalkbrenner es una persona que defensivamente lo hace muy bien, ¿vale? Mete buenas manos, sabe en qué momentos tiene que ir en ayudas, sabe en qué momentos tiene que, pues, no ir a ayudar porque sabe que va a hacer falta. Es una persona que, lo que os digo, defiende bien en drop. Si no tiene que defender en drop, también se maneja bien. Es, dentro de lo que cabe, no es lento de pies. Tampoco es el más rápido del mundo, entonces eso también es un problema. Y a lo mejor si se cambia con guards dentro de la NBA puede sufrir un poco. Pero aún así es bueno defensivamente, es móvil, tampoco es un tractor, lo que os comento. Y es igual que defensivamente va a ser muy interesante. Esto muy probablemente le vaya a consolidar como un gran pivot suplente durante toda su carrera, que creo que es algo a lo que puede aspirar y que creo que es algo que cuadra mucho con él y que tiene mucho sentido para su carrera. Y es que Ryan Kalkbrenner puede acabar siendo un muy buen jugador de la NBA, que acabe siendo un muy buen pivot suplente, inclusive pues un pivot titular, pero que acabe siendo un buen pivot suplente, típicos que luego acaban cobrando siempre entre pues una mid-level más o menos, o a lo mejor un pelín menos de una mid-level, y eso está muy bien, ¿vale? Además, él tiene una cosa añadida a su juego que es muy interesante, que es ese tiro de 3, que lo que os digo, tampoco es un super lanzador de 3, pero bueno, lo ha ido desarrollando a su manera. A veces se tira algún tiro de 3 tras bote que cuando lo mete te emocionas y cuando no lo mete dices ¿por qué los tiras? Pues bueno, creo que al final simplemente se consolidará solo como un jugador de catch and shoot, supongo que de pick and pops. Tampoco es el mejor luego finalizador cerca de la canasta, que a lo mejor sí que es lo que le penaliza un poco más. Por ejemplo, contra un prospecto como Reynolds, que es una persona que sí que tiene mucho tacto, y en cambio Kalkbrenner a lo mejor no tanto. Pero si tiene esa defensa tan potente que tiene él, esa intimidación, porque también tiene intimidación, al final el hecho de que es alto, también es buen reboteador dentro de lo que cabe, tampoco creo que sea un súper reboteador, pero es buen reboteador. Tampoco es alérgico a los rebotes, lo cual también está muy bien. Entonces, lo que os digo, nada, es un muy buen pivot. Creo que no tiene un techo muy alto, porque no creo que tenga un techo muy alto, pero creo que tiene un suelo también bastante alto, lo cual está bastante bien. Lo que pasa es que a lo mejor su margen dentro de la liga es este. Otros a lo mejor pueden ser un All-Star y puede acabar siendo un bust. Kalkbrenner creo que tiene un rango más limitado, pero que también está bien, porque sabes lo que estás drafteando. Entonces creo que el equipo que se lo lleve va a saber quién se lo lleva. También es verdad que es un jugador que, si está en un buen contexto, va a poder brillar más de lo que hace el otro, ¿sabes? Si va a un equipo en el que necesita un jugador que espacie el campo dentro de lo que cabe, que también defienda, que sea intimidador de interior, si necesita más un pivot que le dé más anotación, y creo que es un poco más contextual, que es algo de lo que hablamos mucho en estos vídeos y que me gusta tratar. Ahora pasamos a Hansen Young, ¿vale? Un talentazo que me da pena que no esté todavía más arriba en los Big Boards, pero es lo que hay, ¿vale? Que tiene sus dudas, tiene sus puntos positivos. A ver, el gigantón chino, 19 años, lleva 2 años seguidos partiéndole en la liga china, en el Qingdao, si no me equivoco, que no sé si he dicho bien el nombre, que ha tenido unas muy buenas medidas, 2'16", 115 kilos, con 2'20 de envergadura y 2'82 de standing reach, lo cual son muy buenas medidas. Ya veis que todos son bastante gigantones en general en el vídeo de hoy. Y es un jugador que, como veis, ha tenido unas estadísticas fantásticas en la liga china, lo ha estado petando. Lo que os digo, ya no es la primera temporada que lo hace, es la segunda temporada que lo hace. Y es un jugador más que interesante. Tiene puntos muy interesantes, pero creo que es una persona que puede sufrir de momento por no estar lo suficientemente preparada como para adaptarse a la NBA. A ver, tiene un problema principalmente, y que a lo mejor es lo que le cuesta mucho al principio, y que es una persona que a lo mejor, pues dentro de lo que cabe, tiene más tiempo de adaptación de lo que puede parecer, o de lo que a mí me gustaría, a lo mejor. Y es que físicamente a lo mejor sufre bastante. Más que nada porque es una persona que físicamente le ha costado ganarse las posiciones en el poste en la liga china, le ha costado lo que es todo el sentido de, pues todo lo que engloba lo físico alrededor en su liga. Y eso, pues, si lo tienes que abstraer a la NBA, lógicamente te va a costar 17 veces más. Sin embargo, tiene tools muy interesantes, tiene flashes increíbles, y es a lo que muchos equipos entiendo que se van a agarrar de manera positiva, es decir, de lo que se van a interesar de él. Y es el punto en lo que me quiero centrar ahora y lo que es tan prometedor de su parte y lo que, por ejemplo, a mí me tiene tan enamorado. Una persona tan alta como él no debería ser legal que se coordinara
y que se moviera de la manera de la que él se mueve, que al final eso es algo muy muy importante. Es una persona muy coordinada que sabe utilizar su cuerpo muy bien para moverse en el campo. Aún así, lo que os digo, hay veces que cuando tiene que llevar a cabo el contacto físico le puede costar más, pero igualmente tiene un tiro que lo puede acabar desarrollando. Tiró muy bien en el Draft Combine, pero bueno, su porcentaje de temporada sí que de 3 no ha sido tan bueno, pero yo sigo pensando que va a poder tirar bien. Es una persona que, lo que os digo siempre cuando he hablado de él, no os pensáis que es una persona que no es atlética, porque vale, no es súper atlético comparándolo, con un superatleta americano, pero el tío se mueve, o sea, no es un torpedo andando por el campo, de verdad. Tiene movilidad, sí que a lo mejor tiene que mejorar su rapidez lateral a la hora defensiva, tiene que mejorar sus instintos defensivos, tiene que mejorar todo lo que es el aspecto defensivo, requiere mejora. También a lo mejor relacionado con los atributos físicos de la velocidad y bueno, los datos físicos en general, que eso es algo que bueno, va a tener que mejorar con el paso del tiempo en la NBA y no pasa nada porque es que es algo normal, porque es otro ritmo, es otro juego, es normal, pero hay cosas que son innatas y las tiene él y otros jugadores no las tienen y es el punto fuerte. Es una persona súper inteligente, es un jugador que realmente para mí puede ser uno de los, o el mejor, ya lo veremos, ahora mismo no sé deciros, pero es uno de los mejores o el mejor pivot en cuanto a playmaking se refiere, independientemente de que no haya promediado tantas asistencias. De verdad que tiene un buen feeling del juego real. A mí me gusta más su juego de pase en general desde la cabeza del triple que casi desde de espaldas a canasta posteando, pero bueno, que pasa muy bien desde las dos situaciones. Es muy bueno. Yo entiendo que haya gente que, lo dije en el último vídeo, le compara a Sengun porque tiene movimientos del poste muy similares a Sengun, pero es otro tipo de jugador. Pero aún así es muy interesante y creo que es una apuesta increíble. Yo es uno de los jugadores que más me he enamorado últimamente del draft y creo que muchos equipos podrían hacer una apuesta muy interesante por él porque no sé si va a acabar siendo un arma ofensiva real como a lo mejor han acabado siendo Sengun o como ha sido Jokic, lógicamente, porque estamos comparándolo con gente muy buena. Pero si puede acabar siendo tu pivot titular, un pivot que en defensa sea correcto, que sea grande y que dentro de lo que cabe sea móvil y que te dé una grandísima capacidad de playmaking desde esa posición de pivot, como un playmaker secundario, creo que para muchos equipos, que actualmente en la NBA hay varios equipos que les hacen falta bastante playmaking, de momento para hacer una apuesta para darle minutillos o desarrollarle en la G-League o algo así, me parece muy muy interesante. Ahora pasamos al cuarto puesto, un jugador que para mí a lo mejor debería estar por debajo de Hansen Young, pero que también es muy interesante a su manera, y es Yannick Conan Niederhauser, ¿vale? Uno de los nombres más largos de la NBA cuando se drafté. Aquí es un tío que, a ver, fue a raíz del Draft Combine, ¿vale? Cuando lo petó este señor, porque hizo unos muy buenos scrimmages, aunque ya os he dicho yo que realmente siempre se dice que los scrimmages en el fondo los equipos no se lo toman tan en cuenta porque en el fondo no deja de ser una pachanga, que eso es real, pero sí que sirven para mostrarte al mundo si no te conocen, que es un poco lo que pasó con Yannick. De verdad, lo petó mucho. Es una persona que este año se trasladó a Penn State, no me acuerdo es su tercer año de universitario. El año pasado lo hizo en otra universidad, pero ahora mismo no sé deciros. Pero bueno, el caso, es un jugador suizo que además ha tenido unas muy buenas medidas. Es verdad que es un poquito tosco, pero muy alto, ya lo veis, el standing reach 282, igual que Hansen Young, de hecho. Y a ver, es un poco lo que se quería o lo que se pensaba, ¿vale?, que podía llegar a ser Jackson Hayes. ¿Por qué? Es un shot blocker de manual, un rim runner de continuaciones de pick and roll y un jugador que pone presión sobre el aro, que pone tapones y que hace mates. No hace nada más, ¿vale? Que no pasa nada, porque es lo que hacen muchos jugadores de la NBA y no pasa nada por ser un estilo de pivot clásico, ¿vale? Este perfil puede ser muy interesante para muchos equipos como pivot suplente enérgico de banquillo, porque al final es lo que te va a dar Yannick Conan Niederhauser. Es verdad que tiene bastantes flaws en su juego, ¿vale? No es una persona extremadamente inteligente, ni siquiera me parece una persona extremadamente inteligente a la hora de leer tampoco las situaciones en ataque. O sea, creo que tiene lo que se dice en Estados Unidos, es que lo que os digo muchas veces que no me sé palabras en español y que me las sé solo en inglés, porque consumo solo contenido en inglés. Pues a lo que le falta a Niederhauser, a mi gusto, es self-awareness, ¿vale? Tanto en ataque como en defensa. Creo que muchas veces, ¿vale?, que es algo que le pasa a un jugador con un pelo parecido al suyo, que vamos a tratar también en este vídeo, que responde muchas veces a sus flaquezas tácticas y, bueno, psicomotrices de análisis de baloncesto con sus atributos físicos y con sus capacidades físicas, lo cual no tiene nada de malo, porque a jugar al baloncesto ya te van a enseñar en la NBA. Pero sí que me da un poco de rabia porque creo que en el fondo eso también es un poco de crítica al hecho de
el desarrollo de interiores que se hace dentro de la NCAA tendría que mejorar, porque es verdad que Giannis, pues en su caso, es un jugador muy potente, un jugador con mucha presencia interior, un jugador que te va a dar intimidación, que te va a dar presión en el aro, pero que realmente no le han enseñado a jugar baloncesto. Aún así, creo que hay muchos equipos que le podrían utilizar, como lo que os digo, jugador de pick and roll, jugador que pone buenos bloqueos, porque pone buenos bloqueos, jugador que va en continuación, y al final me preguntaréis, ¿por qué está por debajo, por ejemplo? Porque está por encima de jugadores como, yo que sé, Kalkbrenner, que es una persona que defensivamente es mucho mejor, a pesar de que él va a ser buen intimidador y va a poner buenos tapones y va a ser agresivo en defensa, técnica y tácticamente le falta mucho defensivamente. Pues porque Giannis, que es un poco lo que os comentaba con Adu en el vídeo de aleros, ¿vale? Es ese tipo de jugador que, a pesar de tener 22 añitos y entrar a la liga, es una persona que, entrecomilladamente, todavía está verde. Es una persona que la pueden desarrollar, que la pueden seguir mejorando. Kalkbrenner es un jugador hecho, ¿vale? ¿Va a mejorar? Sí, porque todos los jugadores van mejorando poco a poco, pero no tiene mucho margen de mejora. En cambio, Conan, sí que Yannick Conan Niederhauser, no sé ni cómo llamarle, porque es una persona que todavía puede seguir mejorando y que tiene cualidades muy interesantes, y que creo que un equipo que necesite un jugador interior, que yo hasta he leído que los Chicago Bulls pueden tratar de subir como al pick 37, 38, si está disponible para subir, para cogerle, si no han cogido un interior, y me cuadraría bastante y me parecería bastante interesante por su parte, porque es un jugador que, lo que os digo, tiene cualidades muy interesantes de pivot clásico, pero atlético, lo cual mola, y que todavía puede mejorar. Entonces hay que ver cuál es su techo. Yo no sé si acabará siendo un buen titular o acabará siendo un buen suplente, pero me extrañaría que sea un jugador que no acabe teniendo trabajo en la NBA, porque tiene habilidades básicas pero importantes en los pivots, que no me preguntéis por qué últimamente en la NBA tampoco hay tantos. Ahora pasamos al sexto mejor pivot, y es un jugador que a lo mejor algunos de vosotros os esperabais más arriba, y es Maxime Reynaud, ¿vale? Pivot, 2'14", 107 kilos, 2'17" de envergadura y 2'79" de standing reach. Jugador también adulto, pero que a mi gusto ya aquí hay un punto de separación de los que hemos tratado y Maxime. Aquí se da un salto, y aquí empezamos lo que yo denomino como los dúos, ¿vale? Ahora entenderéis, porque es como que ahora ya los 6 pivots que nos quedan van como en tándem, es decir, Maxime y el siguiente jugador que vemos están como muy bien en el mismo trozo o en el mismo, pues, rango de big board. Luego pasamos a los jugadores que también rondan el mismo tramo, y luego últimos 2 jugadores que también comparten tramo. Entonces, Maxime Reynaud, francés, además, jugador que, para empezar, lo quiero decir porque es que me parece importante, jugador que ha completado sus 4 años de universidad y de educación en Stanford, muy buena universidad, un jugador que se dice, y que no me extraña, que es una persona que es también muy capaz capaz de educativamente hablando, que también es un punto importante. Es una persona inteligente, que es una cosa que, a pesar de eso, los equipos lo valoran, porque también hacen entrevistas, los jugadores hacen cosas privadas con los equipos, y Maxime Reynaud no me extraña que esté destacando en ese aspecto con los equipos, porque es una realidad, que es una persona capaz también, no solo baloncestísticamente hablando, sino también educativamente hablando. Entonces es un punto a favor suyo. Igualmente, eso no le va a ayudar a jugar mejor al baloncesto, pero bueno, sí, en cierto caso, ¿vale? Es una persona que, de hecho, de lo que más puede destacar de él es que es un tío que es muy inteligente dentro de pista en muchas situaciones, es un jugador que le gusta jugar rápido, que bota bien, que va bien en transiciones, que es probablemente el jugador que mejor toque tiene de calidad para finalizar alrededor del aro. No a lo mejor rollo de manera agresiva de mates y tal, para eso ya están otros machacadores que hemos visto, pero sí de otra manera, rollo de fadeaways, de ganchitos. Creo que para mí a lo mejor es el mejor, ahora que lo pienso, y es que es muy bueno, ¿vale? Es muy bueno, lo que os digo. Además puede poner la pelota en el suelo, y mucha gente le compara con Brook López, y a ver, yo lo entiendo, ¿vale? ¿Por qué? Es una persona que tiene tiene rango de tiro, además tiene muchísima facilidad en su tiro. Yo no soy su mayor fan de la mecánica, pero también hay que entender que es un jugador grande, y no todos los jugadores grandes tienen la mejor o la mecánica más gustosa del mundo. Y es un jugador muy efectivo, ¿vale? Que para mí es el punto principal. Rebotea bien, anota bien, es efectivo a la hora de sus porcentajes, que no me salía. Y además, es una persona que defensivamente sí que puede sufrir más, o sea, no es el mejor defensor del mundo, y no creo que se vaya a proyectar como el mejor defensor del mundo, pero hay veces que es mejor coger una persona que defensivamente sea neutral para tu equipo,
pero que ofensivamente te da un plus y una diferencia de nivel importantísima, ante un jugador que defensivamente puede llegar a ser positivo, pero que defensivamente sea pues extremadamente limitado, ¿no? Entonces creo que Reynaud, por ejemplo, a pesar de que defensivamente y además sus pues capacidades físicas a lo mejor no son las más increíbles, tampoco es para nada mal atleta, de verdad, es buen atleta, es bastante rápido, que es lo que os comento, entonces creo que esa agilidad de cuerpo también se la traslada a sus extremidades, por eso es también rápido metiendo manos en distintas situaciones, creo que también su inteligencia le ayuda a ese tipo de lecturas que hace. Entonces creo que hay algún equipo, ¿vale? Yo os dije que para mí era el pick perfecto para Indiana en el 23, porque es que es un tío que le encanta correr en transición, que le va mucho como ese juego de equipo, de pase rápido, de correr, de yo te la doy, tú me la das, yo la paso a la esquina, yo finalizo, no sé qué, pero Indiana te has pasado el pick. Aún así no me extrañaría que también lo intentaran coger los Pelicans, ahora que lo pienso, porque en el fondo es un jugador que encajaría muy bien con Zion. Pero aún así hay que ver cuál es el suelo y el techo de Maxime Reynaud, ¿vale? No me extrañaría mucho que no acabe siendo una primera ronda, porque lo que os digo, hay un salto de nivel técnicamente, hablando en el lado ofensivo, de los jugadores que hemos tratado a Maxime. A lo mejor Hansen Young sí que está mejor dotado ofensivamente, pero está más verde. Y Reynaud, dentro de lo que cabe, ya tiene 22 años, o sea, es un jugador hecho, que tiene a lo mejor un pelín de margen de mejora, sobre todo en el ámbito defensivo. Pero es que creo que va a ser bastante productivo en el lado ofensivo desde su entrada a la liga, si le dan un rol más o menos importante. Y al final lo que os comento, es un jugador muy muy interesante, que creo que tiene muchas cosas interesantes que aportar a varios equipos de la NBA. Y que al final puede salir mejor, puede salir peor, pero de todos los pibos que hemos tratado, creo que Maxime prácticamente tiene asegurado curro en la NBA, porque además a eso se le suma el tamaño y que es un muy muy buen reboteador, que es algo que no he comentado y es verdad, sobre todo ofensivamente, de verdad que es bastante buen reboteador. Entonces creo que son puntos todos que conforman a un perfil de un jugador muy muy interesante. Ahora vamos a pasar entonces con el quinto mejor pívot de este vídeo, por lo tanto llegamos al Ecuador. Y es Joan Beringer, ¿vale? Joan Beringer es la verdosidad pura, no solo porque ha jugado en el Olimpia, sino porque es un tío que está extremadamente verde, pero que tiene mucho potencial en los dos lados de la cancha, que es lo que se va a buscar con él, ¿vale? Jugador de 18 añitos, que ha tenido buenas medidas, que ha tenido buena envergadura, que es un jugador que a pesar de que ha jugado poco, lo ha jugado bien, con sus limitaciones, que ha tenido el mejor block ratio de toda la Liga Adriática, lo cual está muy bien porque ha jugado solo 18,8 minutos y es que, como veis, ha promediado 1,4 tapones. Y a ver, es también el típico pivot básico, pero un poco con el perfil, lo que os digo, de Yannick Conan y Niederhauser, de un jugador que pues de pick and rolls, de lob threat, de entrar a canasta, de poner presión sobre el aro, de finalizar y poco más ofensivamente. Y luego defensivamente de ser un intimidador, de poner buenos tapones, de una persona atlética. Pero para mí Joan Beringer tiene facetas más interesantes que Yannick y además tiene 18 añitos. La principal es que es inclusive más atlético, y mirad que Conan es atlético, pero es que Joan Beringer cuando sale del campo despega y vuela, ¿vale? Y también se junta principalmente de que es más rápido y sobre todo más coordinado, ¿vale? Aún así tiene cosas que mejorar, ¿vale? Tiene muchas cosas que mejorar, sobre todo tácticamente de lectura. Creo que sí que va mejor, creo que interpreta a veces bien las situaciones de pick and roll, pero al final creo que también está muy limitado a finalizar únicamente alrededor del aro. No tiene pinta que vaya a desarrollar un tiro en su vida y tampoco es un buen tirador de tiros libres, entonces eso también es un punto negativo, pero sí que creo que es un muy buen reboteador, creo que va a ser un muy buen reboteador y creo que además va a ser un mejor intimidador. Y lo que os digo, dentro de lo que cabe, sí que creo que Joan, y por eso también es muy interesante en él y para mí es la faceta más interesante suya, es que creo que tiene un futuro muy interesante, porque creo que va a poder ser bastante más móvil de lo que un jugador con su tamaño y con su físico y sobre todo con la fuerza que tiene debería de ser. Entonces es un puntazo por su parte, y al final, con lo atlético que es y con los atributos que tiene, muchos equipos creo que van a querer hacer una apuesta por él a finales de primera ronda. Me extrañaría muchísimo que caiga segunda ronda, más que nada porque creo que a los equipos es que les va a interesar además tenerle con ese contrato de primera ronda. Y al final, a ver, es complicado, ¿vale? Es complicado saber, porque al final luego este tipo de pivots realmente hay que saber luego cómo va a ser su proceso de mejora dentro de la liga, porque Joan Beringer también es el típico jugador que luego puede llegar a nunca saber jugar al baloncesto bien y
pues ser completamente intrascendente. Va a ser un jugador que creo que va a tragar bastante G-League o bastante minutos basura en su primer año de rookie, sobre todo si va a un equipo más o menos decente, que es que creo que es lo que va a pasar, que no creo que le coja un equipo completamente malo, sino que me cuadra más que un equipo que es medio buenillo ya le coja para tratar de ir desarrollándole poco a poco y a la larga, dentro de 3 añitos así, cuando ya esté compitiendo del todo el equipo, tenga también a Joan contribuyendo, que me encajaría bastante y me gustaría más para él, era un equipo un poquito mejor, porque al final es un jugador que creo que le va a beneficiar simplemente mucho el hecho del trabajo en la sombra, en los gimnasios, en los entrenamientos, independientemente de que luego en pista lógicamente juegue más o menos, que lógicamente a todos los jugadores les beneficia más jugar, yo también eso lo sé, pero me entendéis. Entonces, a ver, es un jugador muy interesante que tiene toda la pinta que va a estar entre el pick 18, algo así, y el 29, 30... Me extrañaría mucho lo que os digo, que haya la segunda, pero al final es un jugador que también sí que va a depender mucho un poco del contexto en el que caiga, ¿no? Si va a un equipo como los Thunder, pues es que a lo mejor no toca el campo en 4 años, y si va a un equipo como los Nets y traspasan a Claxton, a lo mejor le ponen a jugar 20 minutos el año que viene. Y lo que os digo, eso no os va a significar que luego acabe siendo mejor o peor, porque creo que va a ser un jugador, lo que os digo, que creo que la mayor importancia suya va a ser el desarrollo que tenga durante el año en la sombra. Esperamos que es un jugador muy muy interesante y que tiene muy muy buena pinta. Ahora vamos a pasar a un jugador que ya sabéis que a mí me ha gustado mucho durante todo el proceso del draft, que creo que la gente tiene una percepción equivocada de él, porque a ver, Thomas Sorber, he de deciros una cosa así para empezar como dato, es la persona más pesada de todo el draft, o sea, pesa 120 kilos, y es un jugador que creo que mucha gente a lo mejor tiene una concepción suya de lo que es Beringer o Yannick Conan Niederhauser, de un jugador que es muy de pick and roll, de finalizar en alley-oops y tal. No. Thomas Sorber es un tío tosco, pesado, porque pesa mucho, o sea, 120 kilos, un jugador de 2.06, porque es undersized, eso no hay que olvidarlo, o sea, os voy a empezar un poquito con un punto negativo, pero es verdad, Thomas Sorber es una persona undersized, para ser pivot realmente, 2.06 y pesa 120 kilos, pero que ha tenido unas muy buenas medias, sobre todo de envergadura. Un tío que de 2.06 que tenga una envergadura de 2.28, que es la más larga que hemos visto en todo este vídeo y es el jugador más bajo que hemos visto en todo el vídeo, y un standing reach que lógicamente es más bajo porque mide mucho menos. Pero lo que os digo, un tío que además ha hecho una producción muy buena a muchos niveles en Georgetown, y eso que tampoco ha jugado todo el tiempo, o sea, también ha tenido una lesión, o sea, ha sido un jugador que aún así ha estado muy muy bien, que ha jugado muy bien, y en 31,4 minutos ha promediado 14,5 puntos, 2,5 rebotes, como veis, pero lo más importante es suyo, ¿vale? 1,5 robos y 2 tapones. ¿Por qué quiero empezar por allí, ¿vale? Thomas Sorber es un jugador que se proyecta como una persona potencialmente como el segundo mejor protector de aro de todo este vídeo. Y es muy importante, ¿vale? Porque es una de sus facetas más interesantes. No es la persona más atlética, pero tiene unos instintos defensivos mucho mejores que los que hemos visto. O sea, lo que os decía, es un jugador de dos jugadores. Son jugadores con buenos atributos físicos y buenas capacidades físicas, pero que tienen que aprender tácticamente. Lógicamente Thomas Sorber también, porque nadie es perfecto, pero es una persona que sí que es muy solvente ya tácticamente en la zona defensiva. Y también es muy solvente, que para mí es un punto que le favorece muchísimo, y por eso creo que le valoran muchos equipos, y es que es real, que es una persona que ofensivamente es bastante mejor que muchos jugadores que hemos tratado, independientemente de que no tire, ¿vale? Pero lo que es las lecturas de pick and roll, las lecturas de cuándo cortar a canasta, de cuándo, yo que sé, hacer fake handoffs y entrar tú con el balón. Es un jugador que se maneja muy bien en esas situaciones y las lee muy bien. Y lo que os digo, hay que saber valorar cuando una persona no solo sabe entender las cosas, sino que sabe procesarlas y hacerlas a tiempo real. Y creo que es un gran punto de Thomas Sorber, un gran punto de partida con el que presentarse a la liga, y que le hace, lógicamente, estar por encima de algún jugador, por ejemplo, como Joan Beringer, que también tiene mucho potencial, pero que es correr, hacer un mate, volver y hacer un tapón y poco más. Entonces, es una persona que también, dentro de lo que cabe con el balón, tampoco es coja para nada. Entonces, o sea, votando, no, porque es que es un jugador lento en general, ¿vale? Pero es lo que os digo, dentro de lo que pasa de que es lento y es atlético, luego se solventa muy bien porque es inteligente, mete buenas manos porque es un jugador muy largo. Eso también le ayuda mucho para los tapones, y sobre todo, y lo más importante, que a pesar de no ser la persona súper más atlética y que más vuele, es ultra potente, ¿vale? Es muy potente, o sea, tiene una potencia descomunal a la hora de finalizar, a la hora de taponar, a la hora de cuerpear. También le ayuda a sus 120 kilos que me lleva encima. Pero yo también en ese aspecto creo que es una persona que sus 120 kilos tiene unos kilitos que le sobran todavía de
de cuerpo que ganará, que perderá un poco de, no sé si de grasa, pero bueno, sí, perderá y ganará en músculo. Y cuando este hombre esté definido, pese 117 kilos de puro músculo y bestialidad, va a ser un problema dentro de la liga. Es que yo creo que es un jugador súper interesante. Creo que es lo que os digo, que está a lo mejor un poco mal comprendido en ese sentido de que no va a ser una lob threat como puede ser otros jugadores. Que sí, que también va a poder coger alley-oops, no digo que no, pero no es tanto ese perfil. Es un jugador que también finaliza bien alrededor de la canasta, que sobre todo para mí una cosa que más me gusta de él es que es muy buen reboteador ofensivo y muy buen pues finalizador tras rebote, lo cual está muy bien. Es que tiene buenos instintos. Es que a mí una cosa que me gusta es que tiene buenos instintos a la hora de coger rebotes ofensivos, a la hora de sus lecturas defensivas, y que solo tiene 19 años. ¿Qué es lo más importante? Que no hay que olvidarse que es una persona que solo tiene 19 años, que tiene el cuerpo que todavía tienen que pulir, o sea, lo que os digo es que tienen un cuerpo que tienen que pulir, que va a aumentar su capacidad atlética, que si además mejora su finalización alrededor del aro y perfecciona también su defensa, es que va a poder ser un muy buen protector de aro, con un jugador más que solvente ofensivamente y además inteligente en ambas partes de la cancha. Y además, si le sumas una capacidad atlética, es que va a ser muy potente. Es que es un jugador, es un prospecto two-way bestial, a mi gusto. Muy, muy, muy bestia. Con todo esto dicho, vamos a pasar a los últimos 3 pivots del vídeo y vamos a comenzar con Danny Wolf. Danny Wolf es probablemente el pivot más, o el pivot mejor dotado técnicamente, ¿vale? Los he dicho, Maxime Reynaud es el pivot a lo mejor con mejor toque alrededor de la canasta, y yo sí que lo creo, o sea, a lo mejor, bueno, no lo creo. Bueno, a ver, es que ahora lo veremos con Derrick Queen, pero están ahí, o sea, son muy buenos ambos, pero Danny Wolf es el mejor dotado técnicamente como cómputo global, ¿vale? Es el que mejor pone la pelota en el suelo, es con diferencia el que mejor pasa la pelota, que ha dicho Hans, no. El que mejor la pasa es Danny Wolf, es que es un gran pasador, es un buen reboteador, es un jugador rápido, es un jugador que pone muy bien la pelota en el suelo tanto para penetrar como para pasar a los demás, y además finaliza muy bien con ambas manos, que es algo que de hecho me he catado que no he tratado y que en los pivots es importante, pero bueno, ya lo trato con Danny Wolf. Danny Wolf es una persona que finaliza bien con ambas manos, o sea, lo opuesto a Jace Richardson, que solo es zurdo, pues él finaliza bien con ambas manos y que además tira bien de 3, tiene mucha confianza en su tiro, que ya sabéis que es algo que me gusta resaltar en los jugadores que a mi gusto se le nota mucho, y que tiene además cierto rango de tiro. Sí que tiene sus partes negativas, lógicamente, como que tiene un mal porcentaje de tiros libres y que en el fondo nunca ha sido del todo un súper tirador, entonces no sé si va a tirar cuando llegue a la NBA, seguro. Pero unos buenos porcentajes regulares, a lo mejor del todo no, sobre todo al principio. Entonces es algo que vamos a tener que verlo. Aún así, lo que os digo, es un buen finalizador, a pesar de que su cuerpo no lo aparente. De verdad que defensivamente es solvente, porque es lo que os he comentado también un poco con Thomas Sorber, no tienen nada que ver como jugadores, o con Maxime Reynaud. Es decir, el hecho de ser inteligente, es que es muy inteligente, ¿vale? O sea, le ayuda mucho a leer las defensas. También es verdad que Michigan ha jugado con 2 pivots, entonces él ha jugado este año como más de ala pivot combinándose. Y eso también le ha permitido pues apoyarse defensivamente. Si tiene que ser el único pivote en pista, habría que verlo defensivamente. Pero bueno, supongo que esas cosas son las típicas que se ven a la hora de llegar a la NBA. Y a ver, a mí Danny Wolf me encanta. Yo os dije desde el principio del año que es un jugador que me encanta. Creo que está infravalorado en los big boards y en los mock drafts, porque yo entiendo que caiga, porque es un jugador que sí que es lo que os he comentado antes con no me acuerdo quién, y es que es de contexto, ¿vale? O sea, Danny Wolf es una persona que va a quiere un equipo en el que le quiera utilizar de la manera correcta de la que le tienes que utilizar, que es dándole la pelota, dejándole tirar triples, dándole la pelota ya sea para crear individualmente como para entrar a canasta, como para crear para los demás, darle la pelota en el poste, darle la pelota para hacer handoffs. Es un jugador que le vas a tener que dar la pelota. Si le vas a querer solo para que ponga bloqueos y juegue pick and pop, para eso draftea a Kalkbrenner, porque es que te va a servir más. O sea, es lo que os digo, ese tipo de jugadores como Danny Wolf, que son muy buenos y tienen muchísimo talento, independientemente de que tengan 21 años y que no tengan 18, son jugadores que van a mejorar y que son jugadores que si les das protagonismo de verdad, lógicamente en su nivel, pero que les des importancia, van a ser muy útiles para tu equipo. Y creo que Danny Wolf es un auténtico jugadorazo, es una auténtica gema, es un auténtico crack, pero que van a necesitar que un equipo le dé la pelota y que confíe en él. Y me encantaría, por ejemplo, que encima vaya un equipo como, por ejemplo, yo le moqué, imaginaros, que cae al 22, que es que no tendría que caer al 22, pero pongad que cae al 22 y cae Atlanta.
Atlanta podría ser un sitio súper interesante para él, porque Atlanta necesita un playmaker un poco secundario, sobre todo en esa zona de bigs que están muy limitados. Danny Wolf sería súper útil para ellos, además no tienen un jugador interior para nada de su estilo, entonces sería súper útil también. Se podría combinar con Okongwu, podría jugar solo y podrían jugar con 5 abiertos, que es un equipo que además necesita tiro en esa posición. O sea, creo que tienen un equipo donde necesiten un perfil suyo, donde sea un jugador que necesiten, porque es el punto de Danny Wolf, que tiene que ser un jugador donde vaya un equipo que le necesite, porque es muy bueno y no tiene que ir a un equipo a hacer de jugador de rol donde la mitad de mis habilidades y de mis puntos fuertes no los utilizo porque no les hace falta a mi equipo. Pues es que entonces no le draftes porque estás desperdiciando un jugadorazo. Tras esto dicho, vamos a pasar a uno de mis 3 jugadores favoritos de este draft. Ya lo sabéis, sé que tiene muchos detractores, sé que tiene muchos fans, como yo, y ya sabéis que yo siempre he sido su defensor. Derrick Queen, pivot, 206, 112 kilos, 215 de envergadura y 278 de standing reach, con unos ejercicios físicos terribles en el draft combine, porque han sido terribles los ejercicios físicos estos de rapidez lateral y tal, pero que yo creo que ya se sabía, entonces tampoco dentro de lo que cabe afecta mucho. Y a ver, independientemente de que luego en el draft real vaya a caer más o menos de lo que se piensa o de lo que a mí me parezca, y de aquí de hecho yo le he puesto como el segundo mejor pivot, porque es que en los draft boards y todo lógicamente está como el segundo mejor pivot, para mí es el mejor pivot de este draft y uno de los mejores jugadores del draft, de verdad. En cuanto a talento puro y duro, es imposible negarlo. O sea, una persona que no tiene que su juego es de cara a la canasta, no es de espaldas, que tiene ese bote, que tiene esa capacidad de lectura, o sea, ofensiva, tiene una lectura ofensiva increíble, de verdad, increíble. Yo os pido que por favor, si no lo habéis visto, os paréis, os veáis un partido entero o por lo menos os veáis highlights, me da igual. Porque es que simplemente yo creo que hasta en los highlights, no lo sé, pero supongo que se apreciará también el hecho de lo inteligente que es. O sea, es que es extremadamente listo y todavía tiene que mejorar, porque en el fondo tiene 20 años, pero viene en su temporada freshman en Maryland, que además hizo un March Madness de la hostia, así como dato también lo digo, y que como veis además pues ha tenido unas estadísticas muy buenas, ¿vale? Reparte bien el juego, bota súper bien, entra súper bien a canasta. Tiene una finalización alrededor del aro increíble con ambas manos de reversos, es versátil, en el fondo es ágil a su manera, pero es ágil, ¿vale? O sea, no es... Si tiene que hacer una carrera corriéndose todo el campo, pues lógicamente la va a perder, pero en espacios reducidos, en espacios cortos, tiene ese punto de las aceleraciones y deceleraciones que son tan importantes en la liga y que al final, independientemente de que tú seas más atlético o menos, si sabes jugar con eso es muy beneficioso y él lo hace, entonces es fantástico. Y sí, defensivamente va a tener sus puntos malos, a lo mejor acaba siendo más una ala pivot que un pivot porque la intimidación interior no va a ser tan buena, porque lógicamente a lo mejor luego no abre tanto el campo, porque ese tiro hay que ver cómo se desarrolla. Yo confío en que va a tener un tiro decente, no creo que vaya a ser un tirador ni mucho menos, pero sí que me cuadra que Derrick Queen acabe teniendo un tiro. De verdad lo pienso, por lo menos de 5 o 6 metros seguro. Ya lo he dicho muchas veces, pero es que irónicamente, aunque a la gente le guste poco, DeAndre Ayton es uno de los jugadores con mejor tiro de 5 o 6 metros. Y, o sea, bueno, de 3, 4 metros mejor dicho. Y Derrick Queen tendría que llegar a tener ese tiro y yo creo que lo tendrá. Y luego de 3 habrá que verlo. Pero es un jugadorazo, de verdad, es un jugadorazo. Es un pasador increíble además. O sea, no os fijéis en esas 2 asistencias porque en Maryland le han pedido que haga otras funciones este año, pero tiene esa capacidad de pase porque tiene esa capacidad de lectura y además es un jugador que mete muy buenas manos en defensa porque es listo, lee bien líneas de pase, tiene robos que a veces roba la pelota, es decir, es la roba porque es inteligentísimo y nada, que es fantástico, a mí me encanta, me parece una joya increíble en el draft y me daría muchísima pena que caiga y mirad, si cae, pues que caiga. Y que le cojan los Bulls en el 12, que le den el año que viene 30 minutos por partido y que le calle la boca a todo el mundo. Porque, si ya lo he dicho con Danny Wolf, con Derrick Queen, es la persona con la que más lo voy a decir del draft, ¿vale? Si tú drafteas a Derrick Queen, ¿vale? Tienes que darle la pelota, tienes que dejarle ser protagonista en ataque, porque es lo que es él. Si vas a cogerle para que te ponga bloqueos y te ponga handoffs y si eso te da algún que otro pase y finalice de traspases, la has cagado. O sea, Derrick Queen tienes que darle la oportunidad, por lo menos un par de años, de que pueda llegar a ser el motor ofensivo de un ataque. Y me da igual, me peleo con todo el mundo que me diga que no sé qué, me da igual. Para mí tiene ese potencial y el equipo que le drafté tiene que darle esa importancia ofensivamente. De verdad, me da completamente igual. Es que lo pienso.
Y para terminar, vamos a llegar a Kaman Maluak, el que a muchos os parece el mejor pivot del draft, y no me extraña, es muy bueno, ¿vale? Bueno, puede llegar a ser muy bueno, tiene muchas cosas que mejorar, pero tiene unos atributos físicos y unas cualidades que no tiene nadie, ¿vale? 2'15", 115 kilos, con 2'30 de envergadura y 2'90 de standing reach, las medidas más grandes de todo el draft, ¿vale? En cuanto, no de altura, porque de altura es que creo que el más alto es Zikarsky, que eran 2'21, si no me equivoco, pero de envergadura y de standing reach sí, porque 2'30 de envergadura, chavales, no es normal. Muchos lo habréis visto, además, porque Duke creo que es el equipo que en general hemos visto más todos, porque estaba Cooper Flagg, estaba el propio Kaman, estaba Con, estaba Tyrese Proctor, estaba Isaiah Evans, estaba Sion James, o sea, estaba todo el mundo por ahí. Y pues creo que, a ver, para empezar, muchas cositas sobre él. Protector de aro, potencial defensor del año, me lo creo, ¿vale? Que tiene muchas cosas interesantes, su intimidación interior y de momento poco más, ¿vale? Sí que es verdad que es un buen finalizador de alley-oops, pero claro, que te estén tirando de alley-oops constantemente con Conupel, Cooper Flagg y Tyrese Proctor no es lo mismo que te lo esté tirando luego en los Nets Zaire Williams y que te esté defendiendo yo que sé quién, me da igual. Que ni te digo nadie bueno, o sea, Jakob Poeltl, o sea, me da igual. ¿Vale? O sea, hay que ver. Yo creo que Kaman tiene la suerte, y tiene la gran suerte de que no tiene ni idea de jugar al baloncesto, ¿vale? Entonces, como no tiene ni idea de jugar al baloncesto, tiene un margen de mejora tan grande que asusta. Y ese es el punto suyo, ¿vale? Y no lo digo irónicamente, es que de verdad, es que como no sabe jugar al baloncesto, tiene la suerte de que no sabe y es increíblemente bueno, que ese es el punto. Porque defensivamente, simplemente con los atributos físicos y sus cualidades defensivas, es una bestia. Y eso que para mí en defensa tiene muchísimas cosas que mejorar, porque creo que quien haya visto a Duke este año ha visto como muchas veces se pierde, interpretaba mal, hacía, a mi gusto, ha hecho muchísimas faltas tontas de meter tapones cuando no viene a cuento, o de meter las manos cuando no viene a cuento, o de empujar de más, empujar de menos, tratar de forzar una falta, tratar de evitar una y que te la piten porque te has posicionado mal. Tiene un fútbol que tienes que mejorar, pero tiene cosas innegables, como que es un jugador que a pesar de ser enorme, tiene cierta velocidad a campo abierto, corta bien a canasta, es un jugador que los pick and rolls no se maneja mal. A ver, aunque es lo que os digo, es que ha jugado con tanto talento alrededor que hay que ver. Pero es que ofensivamente, si consigue llegar a desarrollar, porque, a ver, yo no os confío tanto, ¿vale? Pero si de verdad consigue llegar a desarrollar un lanzamiento de 3 decente, o sea, que tire 30% de 3 o 28 o 29, que eso dentro de lo que cabe para un pivot está, o sea, es decente. Si tiras un 29% o un 30% de 3 en la NBA, le van a dejar que tire, ¿vale? O lo van a tratar de que tire. Sería muy positivo para él, porque le abriría mucho el campo a su equipo y le haría a él un jugador mucho más útil, ¿vale? Si a esto le sumas con que es un tío que es una bestia alrededor del aro, rebotea como nadie, ha tenido partidos en los que ha dominado los tableros. Y si veis las estadísticas, para empezar es que no ha promediado tanto en general, porque no ha jugado tanto, pero es que además también tenéis que entender que ni anota tanto, ni tiene la pelota en las manos porque ha jugado en Duke, ¿vale? Entonces también Cooper Flagg es un gran reboteador, Sion James rebotea bien, es decir, había nivel en Duke, entonces lógicamente se ha tenido que ganar la vida y empezó siendo suplente y acabó siendo titular, entonces nada. Muchísimo mérito el suyo, creo que tiene muchas cosas que demostrar en la liga, creo que tenemos mucho que aprender de él todavía como jugador y como prospecto, pero nada, yo sí que, a ver, es un jugador que a lo mejor el año que viene no juega tanto, o sea, Kaman Maluak el año que viene probablemente no haga equipo rookie ni nada del estilo, porque no tiene sentido, si lo acaba haciendo, joder, de locos, pero no tendría por qué, ¿sabes? O sea, a lo mejor es un jugador que los 2 primeros años que empieza en la NBA es un pivot, es suplente y juega 15-20 minutos buenos, pero a la larga puede acabar siendo un tío que acabe jugando mucho, porque es que además es una persona que tiene un motor, tiene mucho motor, como se diría, tiene a high motor, es que es lo que os digo, que no me sé palabras en español, pero tiene un motor muy fuerte, o sea, tiene mucha potencia, no para, o sea, es non-stop. Kaman es non-stop, es una bestia parda y ojalá se le vaya a lo mejor en la carrera, porque creo que es una persona que además es un tío de puta madre y que pues eso también es un puntazo a su favor. Y nada, se ha acabado aquí la guía de la NBA, del draft. 50 jugadores hemos tratado en esta guía, más todos los que hemos tratado a lo largo de todo el año, entonces nada. Espero que os haya encantado, lo que os he dicho, agradecería un montón el apoyo tanto en este vídeo como en los próximos que van a venir, que ahora vamos a empezar con un vídeo al día. Estoy hasta un poco nervioso porque me lleva muchísimo curro, pero nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo, os quiero un montón y nada, que sois los mejores.
Un abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Chao.